Bueno, seguimos con el texto de Vallès sobre poder político. El texto de poder político tiene 3 puntos, o vamos a rescatar de ahí 3 puntos principales. La idea de poder como recurso y poder como relación, y otros 2 puntos, componentes del poder político y tipos de legitimidad. Ante todo, una definición de poder político tomada de la idea de definición de política que ya vimos, en su sentido acotado, como conjunto de decisiones que pueden imponerse al conjunto de la población, incluso con el ejercicio de la fuerza legítima, o sea, en las sociedades modernas, el tipo de decisiones que toma el Estado. Bueno, en base a que el concepto poder político sería la capacidad para intervenir en esa toma de decisiones obligatorias para toda la comunidad. El primero de los 3 puntos, el de la visión del poder como recurso y poder como relación que trata el texto de Vallès, refiere a que el poder político se puede tomar en 2 sentidos. Como recurso, estaríamos en que el poder político deriva de la posesión de un cierto recurso que por sí mismo da poder. ¿tá? Entonces, por ejemplo, se tiene poder político porque se tiene capital, y eso implica influencia en términos políticos, o porque se tiene una cierta investidura de gobierno, se ocupa un cierto cargo, y en función de ese cargo, de esa investidura, se tiene poder político, o se tiene poder político porque se tiene fuerza militar y en base a eso se consigue influencia. Los escenarios pueden ser bien distintos, desde un marco de dictadura a un marco de democracia, pero bueno, bajo esta idea estaríamos en que hay recursos que tenerlos dan como resultado poder político. Vallès maneja una serie de autores que estarían identificados principalmente con esta visión, y el más conocido de los que cita y que se podría traer como ejemplo es Marx. Marx consideraba que el poder político era subsidiario de los recursos de poder económico principales. La posesión de los medios de capital daba poder político porque en definitiva el sistema político en el planteo de Marx responde a quienes tienen el gran capital. En ese sentido, entonces, estaríamos en ideas de que el poder político responde a la posesión de un cierto recurso. A eso se agrega otra visión, una visión complementaria, se podría decir, que es la de que el poder político opera también como relación. Y en este sentido, uno podría pensar esto como esferas complementarias con un núcleo básico de, bueno, la dotación de recursos que tiene cada actor da una cierta cantidad de poder, una cierta influencia. En base a eso, en base a esas cartas que cada actor tiene, juega además en su relación con los demás cuánto poder puede llegar a adquirir por encima de lo que le dan sus propios recursos en base a qué tanto sepa manejar la relación con los demás para conseguir más poder. Entonces, la idea sería, los actores políticos tienen un cierto poder dado por sus recursos y, a su vez, una cierta dotación de poder que deriva de cómo se relacionan con los otros actores, cosa que puede derivar en más o en menos. Podés manejarte con los otros actores de manera tan buena que termines teniendo mucho más poder del que en principio se pensaría en base a tus recursos iniciales, o podés jugarlo tan mal o estar en una coyuntura tan compleja que el relacionamiento con los demás haga que tu poder potencial se erosione en vez de incrementarse. La visión del poder como relación implica, ante todo, una dimensión que es la que trata en realidad el texto de Vallès, que es una relación vertical entre quien tiene poder y el resto de la gente. Lo que dice Vallès es, bueno, quien ejerce el poder lo puede ejercer en base a que hay gente que lo acata. Entonces, todo poder político implica una relación. ¿tá? No tenés poder solamente por los recursos que tengas, sino porque del otro lado hay gente que hace lo que le indiques. Por tanto, el poder es también una relación y no solo un recurso. Entonces, una primera versión de ese poder como relación sería la dimensión vertical como acatamiento o como
o otorgamiento de legitimidad. Creer que el poder está legitimado para actuar de cierta manera, entonces lo que indique se va a cumplir. Está entre los autores que cita Valles como ejemplo, creo que el más famoso es Foucault, el más conocido en general es Foucault, que justamente trabajó mucho esta dimensión, el tema de cómo un poder político consigue ser acatado y cómo convence a quienes tienen que responder a él, de responder en línea con lo que el poder plantea. A su vez, hay otra manera posible de tomar esto del poder como relación y que el texto no trata, por eso lo agrego ahí en la diapo entre paréntesis recto, pues en realidad es un agregado al texto, y es el tema del poder como relación de alianzas. Y en este sentido, como alianzas horizontales, no necesariamente como una cuestión vertical de si acato o no acato. El poder como, en términos de cómo un actor genera alianzas con otros actores para conseguir más influencia. Un ejemplo bien cercano de cómo puede operar el poder como relación en esta dimensión horizontal y de alianzas es la estructura que tiene en Uruguay el gobierno central, nacional, con los gobiernos departamentales y a su vez los gobiernos departamentales también con los municipios. Uruguay tiene una muy alta concurrencia de poderes en el nivel nacional y departamental, o sea, los departamentos potencialmente están autorizados a hacer muchas de las cosas que también hace el gobierno nacional. Por tanto, ¿qué tanto un gobierno departamental llega a meterse en un tema y a desplegar instrumentos ahí? Depende de cómo se relacione con el gobierno nacional en esos aspectos concretos. Y un poco lo mismo pasa con los municipios. Los municipios en la letra tienen muy poco poder propio, dependen muchísimo del gobierno departamental. Entonces, en definitiva, ¿qué tan protagonista puede ser un municipio y qué tanto consigue instalar una agenda propia o crecer como actor en términos de poder y de influencia? Depende bastante más de la relación que construya con el gobierno departamental y con el gobierno nacional que de los recursos directamente propios que el municipio tenga. Y, y un ejemplo más de esto, un campo donde esto se aplica bien claro, es el del ordenamiento territorial. Por ejemplo, el ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial, dice en Uruguay que los encargados de hacer los planes de ordenamiento territorial son los departamentos. Eso implica que en Uruguay la ley dice que los gobiernos departamentales son los que se encargan de determinar, por ejemplo, las zonas de uso preferente para un determinado uso económico o para otro. Los departamentos tienen que ser los encargados de organizar el territorio en función de si en tal zona resulta mejor determinado tipo de desarrollo económico o determinado otro, y si los emprendimientos que se instalan ahí colisionan o no colisionan con el tipo de perfil económico que se quería para la zona. Supuestamente los departamentos están encargados de eso. Al mismo tiempo, cada uno de los ministerios a nivel nacional tiene tareas sectoriales de regulación que hacen a esos mismos sectores económicos que vos estarías regulando en el nivel departamental. Entonces, las intervenciones de un departamento pueden chocar o articularse con la política que esté intentando llevar adelante el Ministerio de Ganadería en un tema o el Ministerio de Industria en otro tema. De nuevo ahí entonces, ¿qué tanto el gobierno departamental puede meterse a gobernar un asunto y resolverlo? Está muy ligado a cómo se relaciona a los organismos nacionales para meterse en esos campos que en realidad son compartidos. Bueno, por todos estos motivos, entonces, el poder, por un lado, es recursos, qué competencias tengo yo según la ley, qué recursos económicos tengo para apoyar lo que quiera hacer, y por otro lado, el poder es también relacionamiento con los demás en términos de cómo se consigue acatamiento o en función de cómo se construyen alianzas para conseguir más proyección de la que uno obtendría por uno mismo. El segundo punto
va a los componentes del poder político. El tema de los componentes del poder político sería algo así como pasar el poder político por un prisma como si fuese la luz, así como los prismas fragmentan la luz en sus distintos componentes, en todos los colores del arco iris. Bueno, la misma idea es la de componentes del poder político, desagregar en el poder político cuáles son las distintas dimensiones que están presentes adentro de ese poder, ¿tá? Y que son las que le dan fuerza, qué distintos tipos de fuerza, de potencial se pueden reconocer en el poder político para actuar. Yo las separaba con esta disposición en esta imagen, autoridad primero y fuerza e influencia después a cada uno de los lados, porque la autoridad es algo así como el piloto automático de los componentes del poder político. La autoridad refiere a la percepción de legitimidad que tiene la gente respecto a quién está ejerciendo el poder y a las medidas que desarrolla. Esto implica reconocer que quien está disponiendo algo es quien ha sido encargado de hacerlo, o reconocerle la capacidad, idoneidad para gobernar lo que está gobernando. Entonces, bueno, pues simplemente uno acata esa autoridad y hace lo que está indicado hacer. Tiendo a creer que este componente es el componente más usual en las políticas que vemos desarrollarse. Creo que normalmente nosotros en nuestra vida común y corriente tendemos a interactuar con el poder político, principalmente en términos de autoridad, por la vía de la autoridad, del reconocimiento de autoridad. Normalmente cuando vamos a una institución y preguntamos cómo tenemos que hacer para realizar el procedimiento tal y cual, simplemente lo que vamos es a pedir una indicación, nos dan la indicación, esto se hace de tal manera, lo hacemos y punto. No nos paramos a pensar si estamos más de acuerdo o menos de acuerdo con el procedimiento que nos dijeron, ni de repente nos paramos tanto a pensar cuál es el nivel de sanción que voy a tener si no lo hago. Creo que normalmente tendemos a funcionar mucho en piloto automático de reconocimiento de autoridad. ¿Quién es la autoridad sobre esto? Esa que está ahí, bueno, está. Entonces, a ver qué indicaciones me da y yo hago lo que sea que esté indicado. Por eso la dimensión de autoridad es a veces también tan difícil de reconocer, porque en definitiva cuando está actuando es cuando uno no ve suceder nada llamativo y las cosas simplemente transcurren. El poder cuando funciona en base a autoridad fluye sin demasiados problemas. Y cuando aparecen problemas o pueden aparecer problemas en cuanto a que la gente no acate lo que estaba indicado, no haga lo que se estaba buscando que hiciera, aparecen dos caminos alternativos. El recurso de la fuerza, que es la coerción, tomar medidas de fuerza contra la persona o amenazar con tomarlas, hacer sanciones, llevar a alguien preso, poner una multa, cualquier clase de medida de coerción que respalda el ejercicio del poder, o bien como alternativa, y esta alternativa siempre está presente para cualquier política, ir por el lado de la influencia, convencer a la gente de que lo mejor es hacer lo que estaba indicado. Así que, bueno, pues un funcionamiento en neutro en base al reconocimiento de autoridad y si no, fortalecimiento del poder por la vía de instrumentos de coerción que obliguen al cumplimiento o ejercicio de convencimiento para tratar de convencer a la gente de que haga una determinada cosa. En definitiva, desde el punto de vista de quien ejerce el poder, lo mejor es tener lo máximo de las tres dimensiones, el máximo de reconocimiento de autoridad y por las dudas el máximo de instrumentos de coerción a la mano y a su vez el máximo de capacidad de influencia. El asunto es que muchas veces una política puede fallar o resultar débil porque está débil en alguno de estos elementos. Entonces lo interesante es aplicar a cualquier política estos tres criterios y fijarse frente a cualquier política que uno vaya a estar analizando, ver en cuál de las tres medidas la política puede estar con problemas y cómo responde.
cómo busca fortalecer ese lado débil, o bien cómo trata de fortalecerse apoyando otro de los componentes para compensar que está débil en el anterior. Entonces, por ejemplo, y bien típico, una política que tenga problemas para disponer de recursos de coerción suficientes, bueno, pues puede tratar de apoyarse en una campaña de comunicación pública lo más fuerte posible para convencer por la vía de influencia. Lo opuesto también vale. Una política que sepa que está débil en cuanto a capacidad de convencer a la gente de hacer una cierta cosa, pues va a necesitar entonces fortalecerse por la vía del refuerzo de los instrumentos de coerción o subrayar la dimensión de autoridad. Esto entonces aplica a cualquier clase de política, y como ejemplo de que aplica a cualquier clase de política está el hecho de que lo que lleva ahora a grabar estos temas en vez de darlos de manera presencial es precisamente un tipo de problema que ha estado en discusión por cuál de estas vías se resuelve. El problema de la pandemia de coronavirus tiene ahora, según los países, todos unos debates y discusiones respecto a cuánto se va por una respuesta en términos de coerción y cuánto se aplica una respuesta por influencia, frente a una política que hasta el día de hoy en Argentina ha resultado algo más coercitiva, de mayor imposición de instrumentos de coerción. La política uruguaya ha buscado hasta el día de hoy operar algo más por influencia, no decretar una cuarentena obligatoria para toda la población, sino tratar de seguir sugiriendo en la mayoría de la población el salir a la calle lo menos posible, pero no decretar la obligatoriedad de no salir para no tener que empezar a, por ejemplo, perseguir a la gente que está tratando de tener algún ingreso en trabajos informales en la calle. Bueno, parte de esa discusión entonces de lo que se trata es de cómo llegamos al resultado que queremos obtener, reforzando medidas de coerción o reforzando medidas de influencia. Esta dicotomía de caminos está siempre presente en cualquiera de las políticas, así que así como vale para el ejemplo del coronavirus que tenemos ahora por delante, vale también para cualquiera de las políticas que uno vaya a analizar en cualquier campo, así que es uno de los temas más interesantes de este texto de Vallés en cuanto a resultar de mayor aplicabilidad para cualquier campo de política que uno trate.